tardes. Muchas gracias a nuestros ponentes por haber acudido a la llamada del capítulo español del Club de Roma y muchas gracias también a los numerosos asistentes que tenemos conectados con nosotros en este momento y a los que les vamos a pedir pues la paciencia de no vernos presencialmente, de que las preguntas las tengan que hacer por chat. Vamos a intentar contestarlas a todas. Pero le estaba comentando a nuestros ponentes que la voluntad del capítulo español del Club de Roma es una voluntad de intentar abrir debates que se enlazan con otros nuevos debates. O sea que si alguno de los temas no somos capaces de aclarárselos en esta sesión, no duden que en septiembre o octubre volveremos sobre ello y seguiremos ampliando los temas. Están hoy con nosotros Lourdes Casanova, que es directora del Instituto de Mercados Emergentes de la Universidad de Cornell. Está Raimon Torres, que es director de Coyuntura y Estadística de FUNCAS. Y está Ana Fuentes, que es analista internacional y es columnista del diario El País. Y que ha sido corresponsal en Washington y en Pekín. A Raimon le tengo que decir que este seminario lo estamos organizando con el socio institucional del capítulo, que es FUNCAS, y don Carlos Ocaña, que es el director general y con el cual hacíamos estas presentaciones siempre cuando lo hacíamos presencialmente, ha dicho que es que vamos a gastar mucho tiempo si los dos nos ponemos en plan muy institucional. Yo le he dicho que cómo lo hacíamos y me ha dicho, Raimon nos representa a nosotros como FUNCAS. Evidentemente, Raimon, Carlos me dijo que no era necesario que te alargaras tú diciendo que es FUNCAS. Todo el mundo sabemos lo que es FUNCAS, lo que representa, la importancia que tiene a la hora del análisis económico y financiero de nuestro país y a la importancia que tiene en las previsiones que a veces hace. Yo incluso, si ustedes, los que no conozcan más de cerca, aunque me parece muy difícil a Raimon, pueden seguir unos artículos que él hace en las páginas Ramón del diario El País de los domingos, que las leemos todos y al final nos enteramos de algunas cosas que nos quedan muy confusas los demás días de la semana. Así que a Raimon un agradecimiento por ese artículo. Lo mismo nos pasa con algunos artículos de Ana, que hace una columna muy cortita, pero que lo que abre es muchos más interrogantes, porque empieza hablando a lo mejor de un tema de China o de temas de cómo está esto de la sociedad de la vigilancia. Y entonces dices, bueno, esto me daría a mí para una serie del capítulo español del Club de Roma. Ayer con la conversación que tuvimos Lourdes Casanova y un servidor, yo creo que podamos abrir una serie de seminarios de este estilo, si os parece, Lourdes. Pero yo no les consumo más tiempo. Sí decirles que el capítulo en estos momentos no quiere dejar de lado el tema de la globalización. El capítulo vivió desde su creación en 1968 y especialmente desde que se publicó el informe al Club de Roma de los límites al crecimiento, pensando de una manera muy distinta a la forma de pensar que había linealmente en aquella época. Y era, en aquellos momentos había empezado la teoría general de sistemas a finales de los años 60 del siglo pasado, y el informe que hace de los límites al crecimiento lo hace una serie de profesores del MIT que en realidad intentan ver la complejidad de un mundo que empieza a tener ya series de crecimiento exponencial y donde ese crecimiento exponencial chocará en algún momento con la limitación que tiene un planeta que tiene pues los límites que tiene y que tiene los recursos que tiene, no tiene más. Es eso que luego, años después, inventamos de la huella ecológica y que a veces cuando decimos, bueno, pues podemos hacer la Agenda 2030 con estas maravillas de todos sus objetivos de desarrollo sostenible, pues si lo ponemos negro sobre blanco, nos daríamos cuenta que si cumpliéramos todos los ODS necesitaríamos 4 planetas, lo cual hace muy difícil el constreñir cómo vamos a hacer el cumplimiento de esos ODS sin desbaratar más los ajustes de la naturaleza con nosotros. Pero el propio tema de la globalización, cuando se creó el club, no lo veíamos tal cual. Ni veíamos tampoco que era importante seguir pensando en las diversas interacciones que hay entre los diversos subsistemas y sistemas en las cuales se desenvuelve la vida humana y, por supuesto, la vida económica, social y política. Hoy día la globalización es un hecho. De hecho, si ustedes han seguido la prensa en los últimos días, a mediados de este mes,
tuvimos conocimiento de que a un personaje importante, a Dani Rodrik, se le concedía el premio Princesa de Asturias. Yo siempre he hablado de que el trilema de Rodrik, el trilema de que es difícil aunar globalización, soberanía y democracia, tiene las mismas dificultades de cumplimiento que el trilema que tiene también el Club de Roma, que dice tenemos que hacer una sociedad económicamente viable, socialmente solidaria y ecológicamente perdurable. Dice, ya, póngale usted así encima, eso se dice muy fácil, pero intente hacerlo. ¿Cómo se casa todo eso? ¿Cómo podemos casar algunos de los objetivos de desarrollo sostenible con algunas potencias de las cuentas de resultados de algunas compañías? Al mismo tiempo vemos, y esta pandemia lo ha puesto de manifiesto, la cantidad de desigualdades, la cantidad de brechas que tenemos y la cantidad de riesgos que tenemos. Y nos estamos dando cuenta que llevamos muchos años pensando muy a corto plazo. No pensamos a largo plazo, no seguimos tendencias, ni siquiera tratamos de limitarlas. Por lo tanto, el tema de la globalización y el desarrollo de la globalización a nosotros nos interesa muchísimo. Pero nos interesa que lo apliquemos desde un punto de vista que el club, desde una conferencia en Canadá ya por los años 80, definió, que es el lema ese que ustedes habrán oído en otras bocas, que es pensar globalmente y actuar localmente. Nosotros no podemos mirar el mundo como un todo sin darnos cuenta que ese mundo tiene partes muy diferentes. Tiene una parte diferente que es la Unión Europea y que es donde está inserta España. La Unión Europea, que es quizá el modelo mejor de desarrollo humano que hemos conseguido establecer, pero es una Unión Europea que cada vez va perdiendo peso dentro de esa globalización, básicamente porque su única defensa es su mercado interior y sin embargo su gran fragilidad es que cada vez los europeos somos menos en el concierto mundial. Cada vez parecemos, pues no sé, una esquina que queda ahí, que va a tener muy poco que hacer frente a las grandes potencias asiáticas que están emergiendo. Y donde su relación transatlántica con los Estados Unidos, pues estamos viendo cómo en los últimos tiempos está sufriendo deterioros, está sufriendo situaciones paradójicas. Y mientras tanto, tenemos un mundo que es el mundo de las economías emergentes, pero también de los gigantes emergentes que estaban dentro de los BRIC, que está viviendo la globalización y de una manera distinta a como está viviendo Europa. Ahora, después de la COVID-19, estamos tratando todos de salvarnos cada uno por nuestra cuenta. Han fallado todos los mecanismos multilaterales. Ya sabíamos que estaban deteriorados. Ahora pensamos que alguien tiene capacidad de desarrollar una gobernabilidad a nivel mundial. Nadie apostaríamos por eso. Pero sin embargo, creo que debemos de seguir hablando de globalización y queremos seguir hablando desde cada una de las esquinas de este planeta. Por eso, cuando planeamos la jornada esta, yo le planteé a Carlos Ocaña que deberíamos de empezar viéndonos cómo está Europa, qué posibilidades tiene Europa de seguir siendo una potencia blanda y ciertamente influyente. Por lo menos ha influido, y el otro día lo recordábamos, en que a China haya aceptado que se va a hacer una investigación a ver cómo ha aparecido esto del coronavirus en su momento. Y esto ya es importante, es una cierta capacidad de influencia y de mediación. ¿Qué papel juega España en estos momentos dentro de la Unión Europea? ¿Cómo está nuestra economía? ¿Cómo se va a ver resentida una economía que había superado la crisis de 2008 a base de internacionalizarse? ¿Y hasta qué punto se va a relacionar con un mundo donde el conflicto China-USA es cada vez en más áreas y en más facetas? No solo es una guerra arancelaria, es una guerra también de potencias militares, donde hay algunos analistas que dicen que la potencia militar china empieza a ser muy importante y que la bipolarización de la Unión Soviética y Estados Unidos se va a volver a reproducir, pero con un nuevo actor que es China. Y todo esto en cómo quedan los emergentes. ¿Cómo queda Brasil? ¿Qué pasa con Rusia? ¿Rusia tiene posibilidades? ¿O Putin llegará a ese segundo mandato que le conseguirá con el referéndum de la semana que viene? De alguna manera estamos ante incertidumbres múltiples y yo ya me callo, dejo la palabra a Raimon para que él empiece a hablarnos de la Unión Europea y de España, y os pediría a todos que intentáramos hacer una conversación, que no habléis tanto como yo, os pido mil disculpas y le pido disculpas a los asistentes,
y que empecéis a hablar vosotros y nos ilustréis, porque sois vosotros los que sabéis. Muchísimas gracias por venir. Muy bien, pues buenas tardes y gracias, José Manuel, por la oportunidad y también por el tema de la globalización, reflexionando sobre las consecuencias de la crisis sanitaria mundial, de la pandemia. Porque yo creo que efectivamente, pensando en Europa, para entender lo que está pasando, hay también que entender su inserción en la globalización, ¿no? Voy a decir pocas cosas porque efectivamente, como has dicho, es mejor dialogar, ¿no? Además, estoy encantado de hacerlo con Ana y Lourdes, que saben muchísimo, ¿no?, sobre estos temas. Pero un punto yo creo que hay que destacar en cuanto a Europa y España, y es que es llamativo que el impacto de la crisis sanitaria sea mayor, el impacto económico sea mayor en Europa que tanto en Estados Unidos como China. Según las previsiones divulgadas esta semana por el Fondo Monetario Internacional, y además que son coherentes con otras, la economía europea caería en torno a un 10%, incluso un poco más este año, frente al 8% en el caso de la economía americana y un leve crecimiento del 1% en China. Es verdad que China parte de tasas de crecimiento muy altas, ¿no? Entonces, pero bueno, aún así da la impresión que el impacto económico está siendo mayor en Europa que en el resto, y además esto es algo que se había producido, José Manuel, tú lo sabes, en crisis anteriores, por ejemplo, lo que se llamaba la Gran Recesión, la crisis financiera, a partir de 2008, pues Europa, pese a que esa crisis se inició en Estados Unidos, pues sufrió más, un impacto mayor que, por ejemplo, Estados Unidos o China, y también la recuperación fue algo más lenta. Entonces, ¿a qué se debe esto? Aquí hay muchos factores. Uno tiene que ver con, por supuesto, el hecho de que Europa es un conjunto de países y tiene, digamos, una política económica común relativamente débil con respecto a estas potencias y a otros países. Mencionabas antes Brasil o India, en fin. Y efectivamente lo vemos incluso en esta ocasión. El estímulo fiscal para el conjunto de Europa, sumando todos los estímulos fiscales de cada uno de los países, es aproximadamente la mitad que en Estados Unidos. Entonces, por supuesto, esto tiene que ver con que cae más también la economía europea. Esto es un elemento, pero también hay algo que tiene que ver con la propia globalización, el modelo de globalización que ha promovido Europa. Europa depende en gran medida de cadenas de suministro, de cadenas de valor, en mayor medida que otros países. Es decir, la industria europea, el sistema económico europeo está mucho más fraccionado en diferentes etapas, se ha deslocalizado más, en cierto modo, la producción, con lo cual cualquier fallo en esa cadena pues, tiene consecuencias incalculables sobre el conjunto de la industria. Es interesante leer los artículos esta semana en la prensa alemana, donde hay toda una reflexión precisamente sobre una estrategia basada sobre cadenas de suministro muy largas y que tiene sus fragilidades, especialmente en el sistema sanitario, lo hemos visto estas últimas semanas, pero también en la industria del automóvil, la industria de bienes de equipo, etcétera, etcétera. Esto es un elemento muy importante, pero creo que hay algo también más profundo y tiene que ver con el papel muy destacado de otras potencias como Estados Unidos y China en cuanto a la política tecnológica con respecto a Europa. Estuve mirando para preparar esta reunión el informe de la OCDE sobre la economía digital, que identificó 25 sectores tecnológicos más importantes. Y entonces la OCDE intentó recopilar datos sobre quiénes eran los principales productores en esos 25 sectores. Pues se puede decir que China, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur aparecen siempre entre los 5 principales países productores de esas 25 tecnologías. Sin embargo, Alemania aparece solamente en 8 casos, Suecia en 5 y Francia en 3. Es decir, que incluso sumando los países europeos, no aparecen ni siquiera en la mayoría de esos sectores. Y, por ejemplo, en el caso del sector estratégico de sistemas digitales de transmisión de datos, China ocupa el 14% de ese sector, los Estados Unidos el 15%, Japón el 26% y Corea el 22%. Es decir, estamos lejos de ser una potencia en producción, aunque sí en utilización, hay una utilización masiva de todas las tecnologías modernas, inteligencia artificial, etc. Eso está muy avanzado, pero en producción estamos rezagados y esto se debe, en cierto modo, a una estrategia de mundialización más basada, digamos, en el mercado único,
libre competencia con condiciones de competencia que tal vez no son iguales, que no son parecidas entre todos los países. Y hay algo ahí que es importante. Y voy a acabar solamente, porque efectivamente hay que ser breve, diciendo que, bueno, pese a todo esto, yo creo que hay una toma de conciencia en Europa en cuanto a ese modelo de mundialización, de que hay que replanteárselo. Y hay algunos indicios, por ejemplo, el Fondo Europeo de Recuperación, que se ha, digamos, se ha anunciado por parte de la Comisión Europea. Yo creo que quedan todavía meses para llegar a un acuerdo, pero bueno, existe un proyecto y de hecho España es un país muy importante, ¿no?, que inició ese proyecto también. Y ese fondo europeo contiene, entre otras cosas, pues líneas importantes se llamaría de política sectorial, de inversión en nuevas tecnologías, energías renovables. Esto es muy importante. Por ejemplo, el coche eléctrico. España, que es una potencia mundial en el automóvil, solo produce 2 modelos de turismo eléctrico. Entonces, aunque estimulemos la demanda, que ha sido la estrategia tradicional, vemos que la respuesta a la producción no va a venir necesariamente de las fábricas instaladas en España y pueden venir de las chinas que están instaladas, por ejemplo, en Noruega, el país con el cual tenemos acuerdos de libre intercambio. Otro elemento de toma de conciencia es el mercado único, pues se ha puesto en entredicho, entre paréntesis, su funcionamiento, y hay una reflexión desde la propia Comisión y, por supuesto, en los países sobre cómo emprender una política inteligente de activación de esos sectores estratégicos, y no dejándolos sencillamente al libre juego del mercado en condiciones muy desiguales entre países. Y por fin, también se ha emprendido una reflexión sobre el sistema multilateral, que se puede decir que necesita de manera urgente una reforma, porque, como dice Rodrik, ¿no?, un sistema de hipermundialización no funciona, tampoco funciona un sistema proteccionista, volver, y eso lo estamos viendo ya, un regreso del proteccionismo, de la desglobalización en el sentido del proteccionismo, y entonces se trata de encontrar un sistema basado en reglas comunes que protege a las personas, protege el medio ambiente también, y también es coherente con un desarrollo económico equilibrado también con los países emergentes. Entonces yo creo que estamos, para concluir, una encrucijada. Europa entra en posición de debilidad en esta crisis sanitaria. Esta posición de debilidad se ha agravado, se puede decir, con la crisis, pero por lo menos está tomando conciencia y, por supuesto, tiene muchísimos activos, universidades estupendas. En España tenemos el sector de Deep Tech, se conoce poco, pero se está expandiendo a gran velocidad. Tenemos activos, tenemos un sistema de protección social muy importante. Otros países emergentes intentan ampliar el suyo, pero esta reflexión hay que conducirla. Yo creo que el Club de Roma, que ha sido precursor, para mostrar los límites del modelo tradicional de crecimiento, también puede serlo y va a serlo seguramente en repensar la mundialización. Muchas gracias, Raimon. Entonces, seguiríamos ahora con esa situación que hay entre China y USA y que nos acaba incidiendo en todos los aspectos a todos los demás. Así que, Ana, tuyo es el tiempo. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes a todos y gracias por invitarme a esta mesa virtual. Yo, en primer lugar, querría daros un par de pinceladas de cómo está Estados Unidos hoy, cómo está China hoy, qué relación llevan manteniendo, porque hay varios niveles, y después qué idea tienen ellos de globalización, sin enrollarme mucho, pero porque tengamos un poco la foto en la cabeza antes de empezar a hablar de globalización y de grandes conceptos. Estados Unidos, pues como todos sabéis, la pandemia ha sido devastadora, más de 2 millones de contagios confirmados, 120.000 fallecidos, el desempleo llegó al 14,7, una cifra récord, aunque ahora está en un poquito más del 13%. Están viviendo un desplome del PIB descomunal, el mayor desde hace una década, y además es un país profundamente dividido, con una fractura social tremenda que ya existía antes de la COVID-19, con 2 sociedades que no se miran y que no se conocen, que consumen distintos relatos sobre el mundo, ¿no? Y además vemos una disparidad muy grande entre la economía real y la financiera. Por daros un dato que me llamó mucho la atención, el mismo día en que la Oficina Nacional de Investigación Económica
confirmaba que entraban en recesión, pues el Nasdaq marcaba un máximo histórico, ¿no? Tienen que lidiar con una fractura social muy grande, todas estas revueltas que estamos viendo, todo el vapor que está soltando esa olla a presión, y además que solo la semana pasada cerca de 1,5 millones de personas perdieron sus empleos, ¿no? ¿Cómo está China hoy? Bueno, yo recuerdo hace 10 años, siempre los periodistas y analistas repetíamos algo sobre lo que nos hemos equivocado. Siempre se hablaba de que China tenía que mantener tasas del crecimiento del 8% para poder mantener la estabilidad social. Y hemos visto que no, que nos equivocábamos todos de cabo a rabo, ¿no? Ahora mismo, como apuntaba Raymond, pues no crecen. Bueno, van a terminar el año salvándolo, ¿no?, con una subida del PIB del 1%, pero al final, pues viendo el panorama general, ha sido muy complicado, pero han salvado un poco los muebles, ¿no? Y sin embargo hemos visto cómo el Partido Comunista sigue en el poder sin una masa crítica que lo cuestione y además que aplica una mano cada vez más dura, ¿no?, con disidencia interna. Dentro del partido ha habido muchas purgas a raíz de la pandemia y también con los disidentes, ¿no?, con aquellos temas que considera prioritarios, como hemos visto en Hong Kong. Bueno, es implacable. Así que habíamos creado ciertos axiomas sobre la economía y la política que han resultado ser falsos. ¿Qué tenemos hoy? Pues un país, como decía, tocado por la pandemia, pero no hundido en absoluto, con una industria funcionando, con además una clave, que en lo político no hay fisuras, ¿no? A pesar de que por documentos que se filtraron en su día, sabemos que el partido ocultó información durante unos días para ganar tiempo. Cuando descubrieron los primeros contagios en Wuhan, enseguida formaron un relato oficial sin fisuras, ¿no? El gobierno aparece para sus ciudadanos como un actor fiable y proactivo. Controlan bien el relato y el titular hoy sería: Pekín frena en seco el rebrote de la pandemia y ha podido hacer casi 2,5 millones de test en 11 días. ¿Cómo están las relaciones entre estos dos gigantes, ¿no? Pues nunca han estado peor desde que Nixon fue a China en el 72 y posiblemente las tensiones van a seguir, ¿no? Pero siempre ha habido una relación de amor-odio. Yo recuerdo una cena de acción de gracias en 2011, presidente Obama en Estados Unidos y Hu Jintao en China, en una casa republicana de Nueva Jersey, de unos amigos, votantes de Bush y votantes republicanos desde generaciones. Bueno, la chimenea ardiendo, el pavo en la mesa, unos manjares esperándonos, pero había una pregunta que me trasladaban todos. China va a conquistar el mundo, con mucha preocupación. Y entonces yo desmontaba enseguida el argumento y decía, pero bueno, se hace, al final tienen 300 millones de personas sin acceso a agua potable. Y la foto hoy, sin embargo, la matizaría, ¿no? Porque China ha ido ganándose el tú a tú con Washington. Estamos viendo con la pandemia, además, no tenéis más que ir a Twitter. Ya sé que Twitter no es representativo de la sociedad, pero al final también nos da ciertos indicios de por dónde van las cosas, ¿no? Hemos visto bulos de representantes chinos y estadounidenses, acusaciones mutuas, una escalada de la tensión, teorías de la conspiración que unos y otros han querido sembrar sobre el origen del virus, sobre la mala gestión. Pero, y esto es interesante, al mismo tiempo ambas potencias siguen negociando el acuerdo comercial. Manda lo pragmático. Entonces, bueno, tenemos que ver muchos niveles de relación, ¿no?, entre Estados Unidos y China. Los superhalcones de Trump están luchando por sacar las cadenas de valor fuera de China, porque para Trump, como sabéis, la pérdida de empleos por la deslocalización siempre ha sido uno de sus caballos de batalla. Prometió mano dura contra Pekín para equilibrar la situación, decía, pero la verdad es que, viendo los datos, una encuesta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China pues mostraba en abril que la mayoría de las compañías americanas que operan allí en China no tienen ninguna intención de mover su producción, sus cadenas de suministros. Así que, bueno, algunos analistas ahora pues creen que en los próximos meses China no va a poder cumplir
sus compromisos de importación, porque ha caído la demanda de los consumidores a raíz de toda la crisis, y que Washington puede ponerse estricto. Pero también es verdad que Trump pues, quizás no le conviene tampoco añadir más sanciones, ¿no? Con la economía americana como está, con el frente abierto con la Unión Europea, pues, por la tasa Google, por otras cuestiones. Así que por ahí tenemos una relación que es bastante heterogénea y que hay que coger con pinzas, ¿no? Y ya por no extenderme, os daré unas pinceladas de la visión de la globalización china, porque al final, si no miramos bien qué tienen ellos en la cabeza, es muy complicado comprenderles y además nos llevan mucha ventaja, porque ellos consumen los productos culturales occidentales, hablan inglés, estoy hablando por supuesto de una minoría, ¿no? Con respecto a los 1.400 millones de habitantes, pero la gente que toma decisiones, la gente que invierte, la gente que viaja, toda esa gente tiene acceso a nuestras series, nuestras películas, nuestros clásicos, al mismo tiempo que nosotros, ¿no? Y sin embargo nosotros no tenemos ni idea de por dónde viene el viento cuando tratamos de hacer negocios con ellos. Así que la visión ha ido evolucionando mucho y es muy importante saber de dónde vienen y dónde están. Deng Xiaoping, que se conoce pues, como el gran arquitecto general, ¿no? de la reforma y de la apertura, sentó algunos principios, ¿no? para los dirigentes chinos del futuro. Deberían ejercer una dirección colectiva, que no hubiera culto a la personalidad, habría límites de mandatos y además mandaba el perfil bajo, lo que ellos llamaban Taquan Yaohui. Y entonces, que no mostraran enseguida lo que ellos sabían hacer y que fueran poco a poco trabajando, pero sin pretensiones y sin vanagloriarse del poderío chino. Los líderes que suceden a Deng respetan esta consigna, mantienen una relación discreta con el sistema internacional. Estoy pensando en una rueda de prensa a la que fuimos hace 10 años, 12 años de Wen Jiabao. Le preguntaron si China iba a ser una potencia y él decía que para eso quedaban por lo menos 100 años, esa humildad que les caracteriza, ¿no? Y en 2001 China entra en la OMC. Sigue las reglas internacionales de Occidente y ese es el momento en que algunos analistas ven como el caballo de Troya chino en la economía global, ¿no? Entra en la OMC una fuerza de trabajo imbatible, unas enormes tasas de ahorro y así poco a poco llegamos hasta el gran cambio, que es 2013, Xi Jinping llega al poder y empieza una de las etapas más duras con la disidencia interna dentro y fuera del Partido Comunista. Xi modifica la Constitución para poder ser presidente vitalicio, sus pensamientos sobre filosofía política pasan a formar parte de la Constitución china, algo que no veíamos desde Mao, y para que os hagáis una idea, los funcionarios tienen una app con las enseñanzas de Xi Jinping que tienen que consultar y que les parecen aburridísimas cuando hablas con ellos en petit comité, pues reconocen que son bastante poco atractivas y que además están presentadas de una forma muy pesada, pero no les queda otra que ir interactuando con esa aplicación y ganar puntos, ¿no? Y Xi Jinping es mucho más asertivo y China, por tanto, también lo es. Reivindica pues, de forma agresiva la soberanía china en el mar del sur de China, desarrolla la estrategia de la ruta de la seda, después si queréis hablamos de ello, y aspira a crear nuevas conexiones pues, de comercio, pero también desplegar su poder blando o lo que algunos analistas están llamando no soft power, sino sharp power, un poder incisivo, porque no solo es ser blandito y gustar al mundo, sino tomar ciertos carriles y hacerse valer, ¿no? Ha internacionalizado a sus campeones tecnológicos y claro, al mundo pues, nos ha pillado a contrapié. Pero para los chinos esto se ha hecho de forma natural. Para ellos el perfil bajo era una estrategia provisional para afianzar su papel en el mundo con un riesgo mínimo, no podían competir con Estados Unidos, lo entienden. Y bueno, pensad que China era la primera potencia mundial en 1820, era el 33% del PIB global, ¿no? Al perder el tren de la revolución industrial, pues pierde 2 siglos de desarrollo, pero para ellos, al final, si el presidente Trump prometió que América, bueno, make America great again, ¿no? Para Xi Jinping lo importante es hacer que China vuelva a ser Chongguo, ¿no? El reino del centro. Así que, pues termino con esto. Hoy China es una potencia consolidada que aspira a dirigir el concierto, a ser director de orquesta de la nueva realidad global, ¿no? Un nuevo imperio con nuevas reglas del juego. Muchas gracias, Ana.
Lourdes, ahora es tu tiempo para hablar. Tengo que decir que Lourdes sabe muchísimas cosas de China, los tres saben de todo, y lo que pasa es que les pedí a cada uno que se circunscribiera, lo cual no quiere decir que no invitemos dentro de poco también a Lourdes a hablar de China y de sus multinacionales, porque además tiene publicaciones hechas y sabe muchísimas cosas de esas. Pero ahora le pedimos que nos diga cómo ve ella a los emergentes y cómo ve ella a los BRIC. Ok, muchas gracias José Manuel y Funcas y el Club de Roma por invitarme. Y sí, hablaré un poco al final de China porque China está presente en Latinoamérica y en todos los países emergentes y es el gran, como se dice, elefante en la habitación, está en todas partes. Entonces, lo primero, mercados emergentes. Me gustaría empezar, como ha dicho Ana, también para empezar con la foto de dónde estamos. Entonces, sí, se llamó la gran recesión o la gran crisis financiera global del 2008, en realidad no fue una crisis financiera global, fue una crisis sobre todo de Estados Unidos y luego Europa, mientras que los países emergentes salieron mucho mejor. Esta vez es diferente. Esta vez es diferente porque claramente con lo que ha mencionado Raymond antes de los datos del Banco Mundial o los anteriores que había sacado el Fondo Monetario Internacional, todos prácticamente están perdiendo y como has dicho tú, ahora el Banco Mundial ha dicho que India también está en negativo, mientras que antes el fondo había dicho que India crecería, luego China también, y en realidad Indonesia también, que es un gran país emergente también. Entonces, esta vez todos pierden. Claramente África y Latinoamérica muchísimo. Latinoamérica muy importante para las empresas españolas. Brasil, en aquello de que yo diría que ya es más que una tormenta perfecta, falta liderazgo, estamos en un momento que el liderazgo político es más importante que nunca y sí hay división en Estados Unidos, claramente, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Ana, lo vivo todos los días, la vivo esta división todos los días, en Brasil muchísimo más. Entonces, las cifras de decrecimiento para Latinoamérica son realmente de -10 y cuando en España se pierde o en Europa un 10%, sí, es terrible para la economía, pero es menos terrible que en países emergentes donde las cifras de aumento de pobreza son tremendas. Por ejemplo, para Latinoamérica, y vamos a hablar un poquito de la parte social, la CEPAL prevé que habrá una regresión a los niveles de pobreza de quizá del 2005, lo cual es gravísimo, no solo como un problema ético, sino también como un problema económico, porque necesitamos, para que las economías funcionen, necesitamos poder comprar un coche, necesitamos poder comprar un apartamento, una hipoteca, ir de vacaciones, y esto realmente no va a ser posible. Entonces, ¿por qué esta gravedad de la situación? Pues la crisis ha llegado en los países emergentes por varias vías. La primera, la caída de los precios de las materias primas. Cayeron de una forma espectacular, el famoso lunes negro, la OPEC, que en realidad fue una OPEC extendida, y en realidad Estados Unidos también estuvo en la reunión intentando salvar el precio del petróleo. Pues bueno, lo que empezó con una disputa entre Saudi Arabia y Rusia lo aprovechó para intentar matar las empresas de gas de esquizo, porque ellas necesitan un mínimo de un precio de $30 para ser rentables. Entonces, ya digo, lo que había empezado así terminó siendo a nivel de petróleo realmente increíble. Entonces, las materias primas son claves para muchos países, Irak, Libia, Angola, y en Latinoamérica, Brasil, Ecuador, Colombia y México dependen de los precios de las materias primas por dos razones. Una, porque son una parte muy importante de ingresos en dólares, a pesar de intentos de lo contrario por parte de China y de Rusia, el precio del petróleo se sigue negociando y pagando en dólares, eso por una parte. Por otra también, porque representan una gran parte de los ingresos del gobierno. Y de nuevo, no solo en Latinoamérica, sino de nuevo, por nombrar países africanos, Nigeria, la mayor economía africana, de nuevo Irak, todas estas empresas, todos estos países dependen
para las exportaciones y como fuente de dólares, y también como fuente del gobierno. ¿Por qué? Pues como varios informes de la OCDE han demostrado, son países que no son capaces de colectar impuestos como deberían, como se está haciendo en otros países como Estados Unidos y Europa. Entonces, cayeron los precios de las materias primas, hablé del petróleo, pero también incluso el azúcar o el café, el café es uno de los productos que más se comercia en el mundo después del petróleo, pues el café también cayó. Otros no cayeron, pero esos también, de los que dependen, por ejemplo, Argentina o Brasil de nuevo y otros países, cayeron los precios, cayó el cobre, una gran fuente de ingresos para Chile, que su empresa de petróleo, Codelco, es del gobierno, y Perú. Entonces cayeron los precios. El único que se salvó fue el oro, pero todo lo demás cayó. El petróleo, entre tanto, se ha recuperado y estamos ahora alrededor de los $30, lo cual son buenas noticias para los países productores. Entonces, la primera, la caída de los precios de materias primas. Segundo, financiero. Cayeron en 2 o 3 semanas, se fueron de los países emergentes 100.000 millones de dólares, de una forma que fue mucho más rápida fue primero mayor y segundo más rápida que en los países, que durante la crisis del 2008. Segundo, cuando hay una fuga de capitales, las monedas caen. Entonces cayó el real brasileño un 40%, cayó menos en principio el peso mexicano y cayó el rand de Sudáfrica, la rupia de la India, todos cayeron excepto, de nuevo, el yuan chino, que cayó muchísimo menos. Y entonces también se desplomaron las bolsas de valores, que no son tan importantes como en Estados Unidos o en Europa, pero lo son. Y entonces hubo la fuga de capitales. Y tercero, algo que he mencionado al principio, que es la parte social. Tenemos en todos los países emergentes la mitad de la economía, un 60% del empleo, que son informales. Entonces, por la crisis sanitaria se cerró por completo no solo la economía, sino la sociedad. Con lo cual, la típica mujer que en Bogotá a una hora revende minutos de móvil, la ves con un cinturón y unas cadenas, con teléfonos móviles de segunda generación vendiendo minutos a 100 pesos colombianos, esta mujer no podía salir. El carrito que vende, y que muchas veces la comida es deliciosa, yo la compro cuando viajo por Latinoamérica o por otros países, la típica mujer u hombre que vende comida no podía salir. Entonces eso creó, y ha pasado de nuevo por mencionar Colombia, y en Perú tiene otro sistema, que empezaron a colgar camisas o trapos rojos como diciendo estoy pasando hambre, necesito ayuda urgentemente. Entonces eso ha tenido unas consecuencias desastrosas. Pero me gustaría ir, además de la foto, de un paso más adelante, porque me gustaría empezar a hablar, tenemos que ser positivos por lo que José Manuel ha dicho de la parte intergeneracional. Tenemos que dar esperanza a los jóvenes. En mi universidad, la Universidad de Cornell, está cerrada, doy clase por Zoom. Mis estudiantes que se acaban de graduar del programa MBA, muchos sin trabajo. Las ofertas muchas veces postergadas hasta dentro de un año. De nuevo, muchos vienen de buenas familias, pero otros no, se están financiando su MBA. Entonces, para los jóvenes yo creo que hay que dar esperanza y hay que pensar que las economías se van a recuperar. Entonces, ¿quién está ayudando? Entonces, lo primero, dos multilaterales que hemos criticado muchísimo, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. De nuevo, la nueva presidenta del fondo, desde el primer día dijo, tenemos que perdonar la deuda de los países más endeudados, de los países más pobres. Y el Club de París ha decidido perdonar la deuda. Y China, un poco más, de forma menos decidida, pero también se está hablando de la posibilidad de perdonar la deuda. Entonces, las multilaterales han abierto líneas de crédito sin condiciones
para muchos países emergentes y definitivamente los latinoamericanos han aplicado. Prácticamente 100 países han aplicado, básicamente todos los emergentes casi, a estas líneas excepcionales de crédito del Fondo Monetario Internacional. Entonces, vemos esperanza a la actitud del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Segundo, estamos hablando de globalización o desglobalización y espero que he visto en las preguntas bastantes sobre este tema y me gustaría después contestar a Jaume Suau, que tiene varias preguntas sobre este tema. Segundo, los propios países. Estamos en un momento, lo que haga falta y también sálvese quien pueda. Entonces, sí, la Reserva Federal está ayudando en Estados Unidos y bancos centrales están ayudando. En Europa también esperemos que finalmente el Consejo de Europa nos dé más esperanzas, esperemos de eso, pero en la mayoría de los casos han de ser los propios países. Y si miramos de nuevo a Latinoamérica, por ejemplo, México, un país que también está dividido, en México ha habido una coordinación del Consejo Mexicano de Empresarios, el Banco Central, el Gobierno. Entonces están haciendo, por una parte, incluso Brasil, que el presidente Bolsonaro y el ministro de Economía, Paulo Guedes, criticaron la Bolsa Familia y todas estas... entonces no han hecho más que aumentar, no hay otra, no puedes... ponerte en una situación como muchísima gente que la extrema pobreza está creciendo, la pobreza está creciendo. Entonces, los propios países han creado definitivamente programas, han apoyado programas de asistencia social. Aquí en España se ha creado algo que hubiera sido impensable hace unos años, el salario universal, que se llama. Entonces, de la misma forma, países emergentes no han creado lo mismo, no pueden, pero han creado líneas para ayuda a los más débiles. Segundo, han creado también líneas especiales de crédito para las pequeñas y medianas empresas. Y definitivamente en muchos países estamos viendo lo que, en países incluso que están divididos, vemos también como, por ejemplo, en la India, el presidente Modi pidió a los grandes empresarios de la India que aportaran para un fondo de salvación en estos momentos para ayudar tanto a las empresas pequeñas como a los más pobres. Y en muy poco tiempo, creo que la última vez que vi los datos, de 450 millones de dólares. Estamos en un momento que la pandemia nos separa, la pandemia afecta más a los más débiles y al mismo tiempo vemos momentos de solidaridad. Si pregunto el microcosmos de Biodiversidad, ha habido también demandas a todos, por favor, ayuda a los estudiantes, por favor, vamos a buscar maneras con los antiguos alumnos, con todo el mundo. Entonces, este microcosmos de Cornell se ha trasladado donde hace falta, que es definitivamente en países emergentes, donde vemos esa solidaridad del sector privado, de la sociedad civil y de los gobiernos, y que eso nos da esperanza. Y entonces voy a terminar con China. China salvó la crisis del 2008 de los países emergentes. Tenía un crecimiento enorme y en muchos casos, Brasil, de nuevo, Latinoamérica, África, si vemos el crecimiento de las empresas chinas, se produjo sobre todo a partir de ese momento. Tenemos ahora, en los datos del año pasado, y este año seguramente que aumentarán aún, 119 empresas grandes en las empresas globales del ranking de Fortune. 119 chinas y 121 de Estados Unidos. ¿Quién lo hubieran pensado? Uno de los pilares de la economía estadounidense, que es la potencia y la innovación de sus empresas, están cayendo los números y el número de empresas chinas, que eso es lo que cubrimos en el libro que acabamos de publicar, está subiendo. Entonces, ¿qué va a hacer China? Entonces, de nuevo, por dar datos de Brasil, un país muy importante para España, me sorprendió lo que acabo de leer, que el comercio de China con Brasil no solo ha aumentado a nivel de porcentaje, sino incluso en números absolutos. O sea, China primero se está presentando como Salvador, ha repartido máscaras, ha repartido
¿cómo se llama? Para ayudar a respirar, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Respiradores. Sí, exacto. Y entonces vamos a ver, es muy pronto porque China tiene problemas, tiene que, como decía Ana, el crecimiento chino es muy importante para mantener la paz social en el país. Entonces tiene que salvar primero a sus empresas, pero las primeras indicaciones, primero, indican a que, y organizamos un webinar con países africanos, y lo que oíamos decir, haya tensiones raciales en Guangzhou, haya lo que sea, China necesita inversión extranjera, y si la inversión extranjera viene de China, la vamos a aceptar. Entonces, de nuevo, es muy pronto para saberlo, pero hay indicadores que nos llevan a creer que China pudiera salir reforzada de esta crisis. Y quería terminar también con otro dato. Se habla muchísimo de que el crecimiento chino está cayendo, no es el 10%. Pero voy a dar un dato y termino con esto para reforzar la fuerza económica que tiene China. En el 2019 el tamaño de la economía china era el mismo que en el 2014 en Estados Unidos. El mismo, hablo de PIB nominal, el mismo. Ese año fue un año buenísimo, buenísimo para Estados Unidos perdón, del 2014, no, del 2004 me parece. Y entonces ese año fue un año buenísimo para Estados Unidos y Estados Unidos creció un 3,4%. Nunca en la historia una economía del tamaño de China de hoy ha crecido un 10%. China no puede crecer a un 10% porque es demasiado grande para ello. Y de nuevo, un 6%, un 5,9% que creció China el año pasado es mucho más que el crecimiento de China del 10% cuando el tamaño de China era menor. Y lo dejo aquí y encantada de contestar las preguntas. Bien, muchas gracias. Tenemos varias preguntas y si queréis vamos a ir, hay algunas que están dirigidas a alguno de nuestros ponentes. No sé si entre vosotros tres queréis compartir o preguntaros algo o hacer algún comentario. Bueno, pues en ese caso vamos a ir empezando, viendo las preguntas que existen. Bueno, tengo que hacer una pequeña matización. Nosotros somos una no organización tremendamente respetuosa con todos nuestros ponentes y con todos nuestros asistentes, pero como ciudadanos responsables, cada vez que hablamos damos nuestro nombre. No voy a contestar a las preguntas de una persona que es asistente, que se manifiesta como espectador anónimo y que ha hecho varias preguntas. Algunas dice que carecemos de rigor, otras, esas yo creo que están referidas a mí, dice que no sabemos nada, tenemos simplemente la sabiduría socrática, que somos conscientes de nuestra ignorancia. Pero de hecho, si él es una persona que es más conocedora y algún día nos facilita su nombre, incluso le podríamos invitar como panelista, porque aquí admitimos todo tipo de opiniones. Esto no es un centro que no admita opiniones diferentes. Pero no contestamos a las personas que no tienen ni siquiera el valor personal de definirse como tales. Procuraremos ser más rigurosos. De sobra sabemos que no hay presidenta del FMI, sino directora general del FMI. También es cierto que sabemos a veces decir Consejo Europeo, aunque se nos escape decir otra cosa. Pero son pequeñas minucias que la verdad es que no nos preocupa demasiado. Simplemente vamos a contestar las preguntas serias que nos han hecho algunos asistentes y que merece la pena porque van a enriquecer nuestro debate. Muchas gracias de todas formas. Miren, entre las preguntas primeras hay una primera pregunta dirigida, una de las primeras preguntas es referida al Pacto Verde Europeo y a la Estrategia Circular Europea. En eso decirles, antes de que cualquiera de nuestros panelistas quiera contestarla, que por parte del Club de Roma Internacional, una de nuestras copresidentas, que tiene una buena relación con los organismos europeos, escribió al poco de desarrollarse la pandemia, cuando se estaba hablando de que Europa necesitaba un nuevo plan Marshall, escribió un artículo muy sugerente que, si me facilitan el correo electrónico de esta persona, se lo enviaremos, que decía que el Plan Verde Europeo
si lo reorientábamos, podía ser el nuevo plan Marshall que nos pudiéramos dar a nosotros mismos. Porque realmente la salida de esta crisis tendrá que ser una salida en favor de la sostenibilidad y en favor de atajar la emergencia climática, ¿no? Este es uno de los temas, entonces no sé si alguno queréis hablar sobre el Pacto Verde Europeo, ¿no? De acuerdo. Sí. Sí, Raimon. Sí, bueno, me parece un tema absolutamente crucial, ¿no? Porque en el fondo la estrategia de recuperación europea que se ha diseñado, ¿no? Ahora cuya propuesta se ha presentado por la Comisión, ¿no? En fechas recientes, se tiene que discutir todavía el mes que viene, no hay ningún acuerdo, pero bueno, sí que hay, digamos, un intento de poner números y más contenido, ¿no? En esa estrategia, ese Pacto Verde Europeo. Creo que es algo esencial y que, pero claro, el diseño es muy importante. Es decir, tenemos que aprender de los errores del pasado, cuando también hubo una serie de intentos, ¿no? De promover la economía verde, la transición ecológica, pero consistía esencialmente en ayudas, digamos, a la utilización de nuevas de energías renovables y a todo tipo de estímulos desde el lado de la demanda. Pero creo que es importante que Europa también sea un productor de primer orden en estas tecnologías, porque esto es una forma muy importante, ¿no? de conseguir esa economía verde, pero también produciendo nosotros mismos esas tecnologías. Me refiero, por ejemplo, al coche eléctrico, a toda una serie de energías renovables. Es importante que se produzca aquí, desde Europa también. Y eso es algo que habrá que tener en cuenta. En segundo lugar, también surge inmediatamente la cuestión de la financiación. La Comisión suma billones, a veces trillones de euros, pues son cifras astronómicas y todo el mundo se pregunta de dónde va a venir, de dónde van a venir los fondos. Para un plan Marshall, en su momento los fondos venían de Estados Unidos fundamentalmente. Pues ahora tenemos que contar con estas propias fuerzas. Y yo creo que ahí hay que insistir en algo muy importante, y es que estamos en una situación también excepcional en el sentido de que, muy curiosamente, se está produciendo un exceso de ahorro masivo en Europa. Y yo creo que también en otros países, pero desde luego en Europa. Aquellas personas, aquellas familias que pueden ahorrar, están ahorrando más que nunca. Primero porque no se podía consumir durante un tiempo, pero también por el factor miedo a perder el trabajo, incertidumbre frente a la pandemia. Las empresas que tengan disponibilidad, no, por supuesto, no es el conjunto de empresas, pero las hay, prefieren aplazar sus inversiones. Y todo esto produce un exceso muy importante de ahorro privado, probablemente sin equivalente en la historia económica moderna de Europa. Con lo cual, existen fondos en Europa que, bien utilizados, de alguna manera, por ejemplo, con este Pacto Verde, pueden no solamente dinamizar la producción y empezar un crecimiento económico, reiniciar el crecimiento económico, pero también aprovechar ese exceso de ahorro que de otra forma se perdería. Se podría diluir o invertirse en otros. En este momento se invierte bastante en bonos del Tesoro americano, por ejemplo. Yo creo que sería conveniente intentar canalizar ese ahorro privado hacia estos fines el Pacto Verde. Con lo cual agradezco la pregunta, creo que es muy importante, pero el diseño va a contar mucho, y también la presentación de propuestas. Esto va a funcionar a partir del año que viene, si se aprueba, con cada país presentando proyectos de inversión verde, y la Comisión Europea los va a evaluar. Lo va a evaluar en función de una serie de criterios. Algunos hablan de condicionalidad, pero bueno, yo creo que no va a ser la misma condicionalidad que en años anteriores, pero sí que se van a tener en cuenta primero la validez, la seriedad, el rigor, digamos, científico y analítico de esos proyectos, su utilidad, pero también que los países pues, pongan en marcha una serie de reformas en coherencia con esos proyectos. Muchas gracias, Raimon. Ya que te tengo en pantalla, hay una pregunta que nos hacen también referente a qué opinas del futuro del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Yo, de todas formas, hace unos días, nuestra común amiga Cristina Manzano, que saben que participa con nosotros, escribió un pequeño articulito en El País sobre la soledad de América Latina. O sea, es decir, cómo está evolucionando el Mercosur, pero también
cómo la Unión Europea y el propio Estados Unidos se está olvidando un poco de América Latina, cosa que, ¿verdad, Lourdes, no está haciendo China? Sí, bueno, puedo solamente mencionar, ¿no?, que este acuerdo tiene elementos muy positivos, tanto para, digamos, pueden ser muy interesantes para los países de América Latina, de los países del Mercosur, y también es un elemento muy, muy positivo para Europa, digamos, que es algo que puede facilitar los intercambios, las relaciones comerciales en sectores clave. Se ha intentado también contener una serie de riesgos, ya sea sociales, pero sobre todo desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, porque estos son grandes potencias en exportación agrícola. Entonces yo creo que se ha tenido en cuenta también una serie de elementos medioambientales. Es un ejemplo de esto que está promoviendo Europa, que son acuerdos comerciales con el desarrollo sostenible, el objetivo de desarrollo sostenible como objetivo, pero tiene el defecto, tiene la limitación, este acuerdo, que es, digamos, forma parte de lo que llaman en India, por ejemplo, que es muy reacio a establecer acuerdos de este tipo, del spaghetti bowl, ¿no? Los espaguetis que se mezclan, que es toda una serie de acuerdos comerciales. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile, que no está en el Mercosur, pero tiene numerosos acuerdos comerciales con China, con Estados Unidos, con Europa, etcétera, etcétera, y entonces tienen que responder a criterios diferentes, con lo cual esto puede complicar la aplicación de estos acuerdos comerciales para los países, sobre todo los países de América Latina, que están ahí. Y por otra parte, otra limitación es que son acuerdos por definición asimétricos. A veces hablamos de grandes potencias, Europa es una gran potencia con respecto al Mercosur, claramente. No hablemos de los acuerdos entre Estados Unidos y Nicaragua, por ejemplo. Entonces, yo creo que sería deseable, esto es un síntoma de algo que no funciona, que es la OMC. Es decir, si la OMC funcionara pues con un sistema de resolución de conflictos e integrando todas estas dimensiones sociales y medioambientales, seguramente que no sería necesario multiplicar estos acuerdos parciales, bilaterales, regionales, y que de alguna manera complican mucho la vida económica internacional. Hay una pregunta que dice: estamos muy enfocados en la recuperación económica, pero no se relaciona para nada con la ecológica, que finalmente es la causante del problema económico. Un modo arrasador que nos está pasando factura. ¿Para cuándo esta reconversión mundial? No sé cuál de vosotros queréis contestarlo. Por otro lado, Lourdes, tú tenías también una pregunta de Jaume Sau y que querías responder, o sea que si quieres... Sí, es una pregunta sobre globalización. Entonces, también de nuevo ahí hay una dicotomía. Cuando en mis clases tengo estudiantes de todo el mundo y pregunto, ¿estamos ahora en el final de esta época de gran globalización? Y lo que es curioso es que los europeos y los americanos dicen sí, y los chinos y los indios dicen que no, que vamos a seguir globalizando. Y de nuevo, cuando el presidente Trump ganó las elecciones, el presidente Xi fue al World Economic Forum y tuve la suerte de estar ahí, y lo primero que dijo es: nosotros vamos a continuar globalizando. Entonces, eso es curioso. Por otra, también quería comentar que hay muy pocos países que puedan vivir sin comerciar. Dicen que a veces Rusia o Brasil hay épocas en que son, o Estados Unidos, que no necesitan comerciar, que lo tienen todo. Pero todos los países necesitamos comprar y vender. Entonces, la globalización va a estar ahí siempre. Sí que es cierto que yo creo que, y en esta crisis sanitaria, con la pandemia se ha demostrado, no es normal que todas las máscaras se hicieran en China. Entonces, es que no había máscaras en ninguna parte. En Estados Unidos no había test, faltaba ibuprofeno. Lo primero que nos dijeron así entre amigos: vete a comprar ibuprofeno, que en una primera instancia se dijo que era importante si tenías la enfermedad, luego se dijo que no. Entonces no había suficiente ibuprofeno porque los ingredientes activos se fabrican en China, y luego los genéricos muchos en China, en la India, entonces, o otros en Brasil. Entonces, o Israel. Entonces, definitivamente no puede ser depender. Entonces, ahora lo que está haciendo Estados Unidos es cada día declara una nueva industria de interés nacional, como diciendo, no podemos, o sea, que las cadenas de valor yo creo que se van a hacer
como todo el mundo dice, más flexibles. Lo del just in time, esto se ha terminado porque, claro, vuelve a haber otra ola de pandemia y no nos podemos permitir que haya una falta de medicamentos esenciales, de respiradores artificiales y de máscaras. Entonces, yo creo que quizá se ha ido demasiado a un lado y va a haber una recuperación de traer, yo creo que se va a relocalizar alguna parte de la manufactura. Recuerdo hace ya muchos años estuve en un panel con Fagor. Fagor sufrió mucho de la competencia de Haier. Fagor era una potencia en electrodomésticos y Haier se ha convertido en el número 1. Y entonces, claro, por los costos laborales que aún ahora nosotros en el libro presentamos los datos del coste de la mano de obra barata, la mano de obra, es el salario mínimo, del coste de la electricidad y de la gasolina, y comparas China, Brasil, México, y China aún está muy, muy, muy por debajo del resto. Entonces, con eso definitivamente va a seguir ahí, y como decía Ana, las encuestas de momento dicen que las empresas que ahora están todas con grandes problemas de resultados, tanto de ventas como de beneficios, entonces las empresas no van ahora a embarcarse en una relocalización en grandes proyectos de relocalización. Y claro, además no hay ningún otro país que integre también las cadenas de valor como China, con logística, tienen ellos te lo cubren todo. Y Vietnam, que es donde siempre se menciona que va a beneficiarse, o México, ni Vietnam ni México tienen la misma escala, 100 millones cada país, ni la misma integración de las cadenas de valor, ni la misma infraestructura. Entonces sí va, pero yo creo que va a haber una relocalización. De nuevo, Fagor no pudo competir con Haier y me decían en el panel, oye, es increíble que nadie en Europa pueda o sepa ahora manufacturar una tostadora o una, ¿cómo se dice? Un mixer o un turmix de estos. Nadie sabe hacerlo. Todo se hace en China. Tenemos que mantener una parte de nuestro poder manufacturero, porque también ese poder trae innovación y trae mucho empleo, y tenemos que saberlos hacer. O sea, es imposible que el pequeño electrodoméstico desapareciera de Europa completamente. Entonces yo creo que se va a volver un poco, esa es mi opinión, pronto para decirlo, pero yo creo que sí que va a haber relocalización y va a haber y va a haber también los gobiernos, ya lo están haciendo, los gobiernos van a tener políticas industriales que desaparecieron de la moda, van a tener planes de innovación que Estados Unidos ya no tiene, bancos de desarrollo que también habían desaparecido de la faz de la tierra, todo este tipo de elementos de desarrollo de un país, yo creo que en parte van a volver. Bien, decirte, Lourdes, que cuando se ha ido a fabricar mascarillas en España hemos vuelto a traer unas máquinas que el grupo Mondragón, en el cual estaba Fagor, había mandado a China, y se trajeron para que pudiéramos hacer también mascarillas en España. O sea que es que esas relocalizaciones son quizá todavía más sencillas que otras que van a ser más complejas. Pero ahora tenemos varias preguntas que voy a intentar enlazarlas, porque es que está habiendo muchísimas preguntas. Hay una que yo creo que Ana, porque hay varias que van dirigidas a la posición de China, si va a dejar de ser un mero inversor para a lo mejor tener alguna posición más agresiva, que dice que la primera globalización entre 1870 y 1914 se buscó brusca y efectivamente con la Guerra Mundial. Es de temer que no se pudiera también cortar ahora si fuera necesario. No parece que le haya sido hasta ahora, salvo unas semanas muy críticas de marzo. Y dice también, hay una pregunta que se refiere esperen que la encuentre. Hay una pregunta que habla de que está entrando China, no utilizando medios bélicos, pero sí con una capacidad inversora en países, en este modelo que decías de entrar no como suavemente, sino en determinados países para tener una posición inversora
que de alguna manera, sin hacer guerra, le asegure una presencia muy presente y expandir su imperio. Y no sé si podías abordar este tema, Ana. Bueno, un tema para estar mucho tiempo. Intentaré ser breve. Yo creo que es interesante ver cómo China nunca ha sido un país de conquistar, no ha sido un país violento y agresivo. No tiene el historial que tiene Estados Unidos de invadir un país. Para ellos es muy importante ampararse en eso, ¿no? Hablar también de esa especie de justicia histórica, de que ellos son una civilización con 5.000 años de historia. Esto está en todos los manuales de propaganda china y del relato oficial chino. Nosotros queremos que el mundo sea un mundo mejor, un mundo más justo, y como decía Lourdes, cuando Xi Jinping fue la estrella en Davos, se apresuró a dejar claro que esto iba a ser un win-win para el mundo, ¿no? Y es muy importante también esto que ellos repiten hasta la saciedad, que Occidente no quiera contener a China. Entonces, visto esto, pues, ¿qué canales de acción tienen? La expansión por toda Asia, por Latinoamérica, por Asia Central, por África, donde hay recursos naturales. Esos conflictos que hay en el mar del sur de China también se deben a un posicionamiento y a agenciarse recursos, pero también hay esa estrategia de crear nuevas redes y de proponer un modelo, ¿no? Es muy interesante ver cómo cada vez van tomando más posiciones en instituciones internacionales y proponen una nueva forma de ver el mundo. Ellos siempre quieren dejar claro que hasta ahora han tenido que seguir las reglas que había, pero que ahora quizás es el momento de reformularlas, y que ellos ahora tienen el peso para poder proponer algo en lo que todo el mundo gane. Bueno, este es el relato oficial. Es muy interesante cómo han tejido alianzas a través de institutos Confucio, a través de buenas relaciones con los líderes de distintos países en Latinoamérica, también en África, de prescriptores de opinión en Europa, a través de acuerdos de inversión, acuerdos comerciales y también muchos acuerdos culturales. Esos institutos Confucio, esos viajes para que ciertas personas que después pues poseen empresas importantes, grupos mediáticos en Latinoamérica, por ejemplo, pues viajen de vez en cuando a China, sean agasajados, se les explique un poco el relato que China quiere dar al mundo. Ellos, yo creo que tienen esa espina clavada, ¿no? De que no han sido capaces de convencer, porque cuando han querido implantarse con sus medios de comunicación oficiales, era todo tan cartón piedra, tan censurado, se notaba tanto que no han podido seducir. Estados Unidos lleva tantos años pues, exportando productos culturales al mundo, tiene una prensa libre que bueno, está polarizada, pero puede permitirse ciertas críticas que jamás puede permitirse un periodista en China, ¿no? Que está editado, reeditado y además se autocensura para poder seguir trabajando, ¿no? Los periodistas de investigación cada vez escasean más allí. Entonces, yo recuerdo cuando Xinhua llegó a Times Square, compraron un neón gigantesco y sin embargo, pues no hubo una campaña de comunicación que puede calar en el consumidor occidental para tenerles como referencia. Tienen una presencia muy interesante en países de Latinoamérica que podrían haber sido un contrapunto a la información siempre con el sesgo pues anglocentrista o norteamericano. Sin embargo, les ha podido, y esto es su opinión personal y de periodista, ¿no? Les ha podido ese no querer enfrentarse a posibles críticas. Entonces, es muy interesante que ellos proponen un modelo distinto y quieren jugar con otras reglas del juego. Y esas reglas del juego pues no introducen el checks and balances, no introducen esa prensa libre que para el Occidente es importante y sobre todo
pues hay una captación de las élites que hace que poco a poco, pues no solamente comprando suplementos en medios occidentales que están de capa caída y con mucha deuda y con problemas económicos y sedientos de publicidad, no solamente eso, sino también pues poco a poco estamos viendo cómo Huawei participa como actor influyente y de peso en paneles interesantes sobre el futuro del 5G en la Unión Europea. Son empresas independientes, no estatales, pero con una relación y una puerta directa con las políticas del gobierno chino que siempre les han sido favorables y han sido un bastón en el que apoyarse, aunque hayan tenido mucho mérito a la hora de trabajar también. Entonces, hay ahí pues ese modelo nuevo en el que las cosas están más difusas, quizás que de lo que estamos acostumbrados, y por eso estamos muy a la expectativa, ¿no?, de cómo finalmente se desarrollan las cosas en los próximos 5 años. Tenemos en estos momentos, me quedan 6 preguntas. Por otro lado, hay un compañero, un miembro del capítulo español del Club de Roma muy querido por nosotros, que seguramente ustedes lo conocerán, que es José Luis González Balbé, que quiere hacer una breve intervención, que la dejaremos al final. Y las preguntas, bueno, y luego hay algunas preguntas que ya de antemano les digo que nos van a motivar para... Hay una pregunta respecto a la OMC que hace Andrea, que viene a decir qué aspectos de la OMC se debería reformar o fomentar para que los intercambios comerciales se realicen de forma más fluida, previsible y que al mismo tiempo promuevan unas relaciones pacíficas entre naciones. Decirle a Andrea que nosotros hicimos hace 4 años una serie dentro de nuestros debates sobre los tratados, el TTIP, hicimos varias consideraciones y es un tema que queremos volver a retomar. O sea que dentro del ciclo de globalización le dedicaremos un aspecto grande hasta qué punto la posición de la OMC es determinante y hasta qué punto había mejorado mucho en incorporar cláusulas de tipo incluso cultural, pero que ahora, si le contestamos a esto, nos llevaría todo el tiempo. Una pregunta parecida nos hacen, y es otro tema que queremos incorporar, lo hace también tanto José Luis Oler, que dice, ante la mayor eficacia de sistemas autoritarios como China en planificación económica, ¿existe la posibilidad de que las democracias europeas viren hacia una mayor presencia del Estado en la economía y se reduzcan las libertades individuales? Y un viejo amigo, Antonio Ruiz-Bá, nos recuerda que la dicotomía entre USA y China habría que verla en 3 dimensiones, la ideológica, la cultural y también en el aspecto del tipo de diseño del futuro, que de alguna manera yo creo que son temas que deberíamos de enmarcar en ese nuevo ciclo de globalización. Para nosotros es claro que evidentemente uno de los riesgos que están viviendo los sistemas políticos actuales es pensar que esos modelos más autoritarios, de hecho yo creo que alguno de vosotros habéis escrito sobre este tema, o el otro día el propio Rodri lo recordaba cuando le anda al príncipe de Asturias, decía, hay la tentación de ir a modelos más autocráticos porque en situaciones de crisis la decisión no la tienen que consultar con nadie y no se ven acosados de tener que debatir. Pero eso es un tema de gran calado que lo incluiríamos. Y luego nos hacen una mención al tema de si la Unión Europea, para afrontar todos estos temas, va a emitir deuda. Es obvio que va a emitir deuda. O sea, esto, Raimon, lo estamos viendo con el Fondo de Reconstrucción y este es el gran debate, ¿no? Evidentemente no es una mutualización de deuda como se pedía, pero empieza a ser un cambio muy radical. O sea, es decir, que la Unión Europea esté dispuesta a endeudarse ella, pero esto es un tema que también seguiremos. Hay una pregunta relativa a si Perú tiene un 60% de mano de obra informal en la economía informal y que a veces si se les dan ayudas, esas ayudas se canalizan a través de gobiernos y no llegan a la gente, y si habría posibilidad de fomentar los sistemas productivos para fijar empleo y qué papel jugaría ahí la Unión Europea. Yo veo que la Unión Europea ahora está tan asustada, estamos todos tan asustados, que la verdad es que no pensamos más allá de nuestras últimas fronteras. Seguramente no pensamos ni en Marruecos. Y esto es una tristeza, pero es así, es la soledad de Europa. Y hay una última que sí quisiera contestar yo, porque es un tema que hace mención a los principios del Club de Roma, lo hace Pedro Ortega, y viene a decir que podemos llegar a los 11.000 millones de habitantes en el planeta y que esto fue una de las preocupaciones del club cuando nace a finales de los años 60.
y él dice si no tendríamos que plantear ir a modelos donde hiciéramos servicios de cuidado o servicios de educación que no consumieran tantos recursos y que esto nos permitiera sobrevivir. El Club de Roma era muy consciente de aquel entonces del riesgo que corría la superpoblación. De hecho, incluso se nos sigue acusando de malthusianos porque Aurelio Peccei, en un libro que se llama La calidad humana de 1976, hizo una serie de reflexiones al hilo de que se había celebrado una conferencia de Naciones Unidas sobre la población mundial. Y entonces él planteaba que esto crearía tensiones y problemas, porque en aquellos momentos, no sé si fue en los comienzos de los años 70, cuando salió un libro de Paul Ehrlich sobre la bomba demográfica, que decía que no íbamos a tener alimentos para todos. El club siempre confió en que las revoluciones científico-técnicas y los avances científico-técnicos iban a permitir que fabricáramos con muchos menos recursos y muchos menos costes. Esto se está consiguiendo. De hecho, por ejemplo, hoy día hay una mala distribución de los alimentos, pero podríamos tener alimentos para que no hubiera hambre en el mundo y a pesar de todo seguimos teniendo hambre en el mundo, pero no porque no seamos capaces de haber avanzado mucho en las revoluciones agrícolas. Y este es un tema que también le dedicaremos una sesión, pero es que nos vamos absolutamente de tiempo y no quisiéramos, me van a disculpar, y voy a intentar ver si José Luis González Valvez nos quiere hacer esa intervención. No sé, Óscar, si habría posibilidad de que él lo pudiéramos conectar como panelista. Sí, vamos a intentarlo un momentito. Esto es un experimento, ¿eh? Si nos sale mal, lo haremos mejor la próxima vez. Pero es que estamos viendo la posibilidad de que ustedes se conectaran, los asistentes, que los pudiéramos tener haciendo preguntas como si estuvieran en una sala. El problema que tenemos con esto es que yo soy muy cortante en una sala y no me queda mala conciencia, pero si de pronto le digo que le quitamos la señal, va a quedar mucho más feo y pensarán que soy todavía mucho más estúpido y mucho más autoritario de lo que ya realmente soy. Ya está, ya está en la sala. Con José Luis hacemos esa experiencia. Ya está en la sala. ¿Puede hablar José Luis? José Luis, Sí. ¿puedes hablar? Sí, yo no me veo en la pantalla, no sé si me oís. Sí, le oímos. Únicamente querría hacer alguna precisión. Ya sabéis que tengo una experiencia trabajando en la Comisión Europea de muchos años y como se menciona y habéis mencionado a lo largo de la charla en varias ocasiones el Plan Marshall, querría decir que la suma de los fondos regionales y de cohesión que la Unión Europea ha venido dando hasta ahora a los países, primero los países del sur como España, Italia, Irlanda, Portugal y los que ahora está dando a los nuevos Estados miembros, se estima que son entre 5 y 6 veces lo que fue la cuantía del Plan Marshall. Eso un poco para situar la cuantía de estas cuestiones. Y luego otra precisión que creo que va a funcionar en el caso de las ayudas europeas ahora para la reconstrucción y para el post-COVID, y es que generalmente los dineros europeos vienen en dos regímenes. O bien en régimen de competencia, como pueden ser los fondos D+D+I, en cuyo caso se dan siempre a los mejores proyectos, o bien se hace una asignación previa por país y en ese caso se le da esa cantidad a ese país. Pero en cualquier caso, los dineros europeos tienen dos condiciones. Una, son finalistas, es decir, hay que presentar siempre un proyecto, un programa, un plan, que es al que se le va a cofinanciar con ese dinero europeo y que la Comisión luego se encarga de seguir su cumplimiento. Y otra segunda consideración, que probablemente en este caso no ocurra, es que solía aplicarse lo que se llamaba el criterio de adicionalidad, es decir, que ese dinero europeo había que poner al lado un dinero nacional que era adicional a lo presupuestado ya por el Estado. Supongo que esta segunda condición no se vaya a cumplir ahora. Nada más. Gracias, José Manuel. Muchas gracias, José Luis. Decirles que es que José Luis no solo tuvo una relación con la Unión Europea muy interesante a lo largo de su vida profesional, sino que yo le conocí cuando era el representante, era el director de la Oficina de Representación de la Unión Europea en Madrid y es un excelente europeísta y un buen amigo. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, pues hemos llegado a un momento en que tendríamos que ver si hemos cumplido la hora. Quedamos emplazados para abrir toda una serie de debates. Esto, Raymond, tú debes de contárselo a Carlos, de que tenemos que hacer más jornadas FUNCAS en capítulo español del Club de Roma. Prometerles a todos que en septiembre-octubre retomaremos varios de estos temas, que volveremos a tener con nosotros a Ana y a Lourdes con seguridad, porque son dos panelistas magníficas, y agradecerles a todos los que nos han seguido, que han sido muy numerosos, pues su paciencia y que nos disculpen porque a veces
estamos muy urgidos por el tiempo, no estamos habituados a meter tantas ideas y tantas cosas en 45 minutos y descontando evidentemente los 20 minutos de pesadez mía, que no lo puedo evitar, pero estoy en un proceso de aprendizaje. De hecho, el presidente me somete a no dejarme hablar en las juntas directivas, a ver si así me voy corrigiendo. Pues nada más, cerramos para todos la sesión.